Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía de hoy es palpable. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí, con los ojos puestos en la pantalla, listos para embarcarnos en una nueva aventura, una que nos lleva a los rincones más profundos de la psique de nuestros personajes favoritos. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien, con la mente abierta y el corazón dispuesto a sentir cada matiz de la historia que estamos a punto de desmenuzar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha estado rondando en el aire, generando oleadas de comentarios, teorías y, lo admito, un poquito de drama. Me refiero, por supuesto, a ese misterio que parece envolver cada paso que dan, cada mirada que intercambian, cada decisión que toman, algo que ha generado muchísima expectación, el destino de Serkan y Ozge. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar, diseccionar y, si me lo permiten, con su permiso y su complicidad, a descifrar un poco ese destino secreto que se cierne sobre ellos como una bruma densa, a veces amenazante, a veces seductora. Prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque vamos a desentrañar juntos algunas pistas, interpretaciones y tal vez, solo tal vez, lleguemos a una conclusión que los dejará pensando durante días, quizás semanas. Antes de que me lance de cabeza a esta exploración, a este ejercicio de arqueología narrativa, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar historias, personajes y universos ficticios conmigo, si sienten esa chispa de curiosidad encenderse cuando exploramos los significados ocultos detrás de las palabras y las acciones, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme, de hacerme saber que este contenido les gusta, que vale la pena el esfuerzo y la dedicación que le pongo. Es la manera más directa de decirme, sigue adelante. Queremos más. Y por supuesto, es la garantía de no perderse ninguno de los próximos vídeos que estoy preparando, vídeos que prometen ser aún más profundos, más reveladores y, sin más, emocionantes. Activen también la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de cada estreno. No querrán quedarse fuera de la conversación, ¿verdad? Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, abróchense los cinturones, ajusten sus gafas de detectives, preparen sus libretas de apuntes porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Serkan y Ozge, un mundo lleno de emociones a flor de piel, giros inesperados que nos dejan sin aliento y, por supuesto, un destino que parece estar escrito en las estrellas, aunque a veces cueste descifrarlo como si estuviera encriptado en un lenguaje que solo los verdaderos amantes de la historia podemos entender. El título del vídeo, Serkan y Ozge, escapan destino secreto revelado, ya nos da algunas pistas interesantes, como migajas de pan que nos guían a través de un bosque oscuro. La palabra escapan sugiere una huida desesperada, una búsqueda frenética de algo más allá de lo que se espera, una necesidad imperiosa de romper con las normas establecidas. Implica que Serkan y Ozge están desafiando las convenciones sociales, rompiendo con las expectativas impuestas por otros y quizás incluso luchando contra fuerzas oscuras que intentan dictar su futuro, controlar su destino como si fueran marionetas en un teatro macabro. ¿De qué escapan? ¿De un pasado que los atormenta con recuerdos dolorosos y fantasmas del ayer? ¿De un presente que los asfixia con responsabilidades abrumadoras y promesas incumplidas? O tal vez de un futuro predestinado que no les pertenece, un futuro que ha sido escrito por otros y que no refleja sus verdaderos deseos y aspiraciones. La siguiente parte, destino secreto, es quizás la más intrigante, la que despierta nuestra curiosidad y nos invita a adentrarnos en lo desconocido. ¿Qué se esconde detrás de ese destino? ¿Quién o qué lo controla? ¿Y por qué está oculto a plena vista, como un tesoro enterrado en un lugar obvio pero que nadie parece ver? Un destino secreto implica que hay fuerzas en juego que no son evidentes a primera vista, que hay planes que se están tejiendo en las sombras, como una telaraña invisible que atrapa a sus víctimas sin que se den cuenta, y que Serkan y Ozge, de alguna manera, están en el centro de todo como piezas clave en un juego de ajedrez cósmico. Este secreto podría ser una profecía ancestral que pesa sobre sus cabezas, una herencia familiar maldita que los persigue generación tras generación, una conspiración maquiavélica urdida por enemigos ocultos que buscan su destrucción. Las posibilidades son infinitas, y esa es precisamente la magia de esta historia. Y finalmente, revelado. Esta palabra nos promete que hoy, aquí y ahora, en este espacio virtual que hemos creado juntos, vamos a descubrir algo importante sobre ese destino secreto, vamos a levantar el velo que oculta la verdad. No significa necesariamente que lo vamos a entender por completo, que vamos a resolver el misterio de una vez por todas,
pero sí que vamos a obtener nuevas piezas del rompecabezas, nuevas perspectivas que nos permitirán acercarnos un poco más a la verdad, como si estuviéramos armando un mapa del tesoro que nos guiará hacia la recompensa final. Para entender mejor este destino secreto, para desentrañar los hilos invisibles que conectan a Serkan y Ozge, creo que es fundamental analizar la dinámica entre ellos, la química explosiva que los une, la tensión constante que los separa. Su relación es la piedra angular de toda la historia, el eje sobre el que gira todo el universo narrativo. Son dos personajes complejos con pasados marcados por cicatrices emocionales y personalidades contrastantes que chocan constantemente, como el agua y el aceite, pero que, de alguna manera, están destinados a encontrarse, a complementarse, a desafiarse mutuamente. ¿Por qué? Que los une más allá de la atracción física, de la innegable química que hay entre ellos, o de las circunstancias fortuitas que los han puesto en el mismo camino. Quizás la clave esté en sus propias vulnerabilidades, en esas grietas en su armadura que los hacen humanos, imperfectos, pero también increíblemente reales y cercanos a nosotros. Ambos han experimentado pérdidas dolorosas, decepciones amargas y traiciones imperdonables. Quizás en el fondo se reconocen el uno al otro como almas gemelas que necesitan ser sanadas, como dos piezas rotas de un mismo rompecabezas que buscan desesperadamente encajar. Esa necesidad mutua de afecto, de comprensión, de aceptación podría ser la fuerza que los impulsa a desafiar el destino, a escapar de las cadenas que intentan atarlos a un futuro predeterminado. También es importante considerar el entorno en el que se mueven, el contexto social, familiar y profesional que influye en sus decisiones y acciones. ¿Qué fuerzas externas están influyendo en su destino? Hay personajes que intentan manipularlos, que tienen sus propios intereses en juego y que no dudarán en utilizarlos como peones en su juego de poder. Existen obstáculos que parecen insuperables, muros infranqueables que se alzan entre ellos y la felicidad, pero que en realidad son pruebas que deben superar para alcanzar su verdadero potencial, para demostrar su valía y merecer el amor que tanto anhelan. Pensemos en los obstáculos que enfrentan. Es el pasado de Serkan el que lo persigue, un pasado lleno de secretos oscuros y decisiones cuestionables que amenazan con destruir su presente y su futuro. Son las expectativas familiares, las presiones sociales y las obligaciones impuestas por otros las que lo asfixian y le impiden ser feliz. O tal vez son las propias inseguridades de Ozge, sus miedos y sus complejos, los que la impiden avanzar, los que la paralizan y la hacen dudar de su propio valor. Cada obstáculo, cada desafío podría ser una pieza clave para descifrar el destino secreto de Serkan y Ozge. Al superarlos, al enfrentarse a sus demonios internos y externos, se hacen más fuertes, más resilientes y más capaces de forjar su propio camino, de escribir su propia historia. Y no olvidemos el simbolismo presente en la historia, esos detalles aparentemente insignificantes que en realidad encierran un significado profundo. ¿Qué elementos recurrentes aparecen a lo largo de la trama? ¿Qué colores, objetos o lugares tienen un significado especial? Estos símbolos podrían ser pistas sutiles, mensajes ocultos que nos ayudan a comprender mejor el destino de Serkan y Ozge, a descifrar el código secreto que rige sus vidas. Por ejemplo, un determinado amuleto que siempre lleva Ozge, una canción que siempre suena en momentos clave, un lugar que ambos visitan y que parece tener un poder especial, una frase que se repite constantemente, todo esto podría ser fundamental para descifrar el misterio, para desentrañar la verdad. Otro punto importante es la evolución de los personajes a lo largo de la historia. ¿Cómo han cambiado Serkan y Ozge desde el principio hasta ahora? ¿Qué han aprendido de sus errores? ¿Qué han superado? ¿Qué han sacrificado? Su crecimiento personal es fundamental para entender su destino, para comprender hacia dónde se dirigen sus vidas. Si al principio eran personajes impulsivos, inseguros o dependientes, pero al final se convierten en personas maduras, fuertes e independientes, esto significa que han logrado trascender las limitaciones que les imponía el destino, que han tomado el control de sus propias vidas y que están escribiendo su propio final. Es crucial analizar las decisiones que toman a lo largo de la historia. Cada elección, cada acción, tiene consecuencias que afectan su destino, que los acercan o los alejan de la felicidad. Se dejan llevar por el miedo, por la comodidad o por las presiones externas, o se arriesgan a seguir su corazón, a escuchar su intuición y a luchar por lo que realmente quieren. ¿Escuchan los consejos de los demás, o confían en su propio juicio y en su propia experiencia? Sus decisiones son el reflejo de su verdadera esencia, de sus valores y de sus prioridades, y son las que, en última instancia, determinan su futuro. Ahora pongámonos un poco más especulativos, dejemos volar nuestra imaginación y exploremos las posibles opciones que les esperan a Serkan y Ozge.
¿Qué posibles finales podríamos esperar para esta historia? Triunfarán sobre las adversidades, vencerán a sus enemigos y vivirán felices para siempre. ¿O su destino está marcado por la tragedia, por el dolor y por el sacrificio? Una posibilidad es que logren romper con las cadenas del destino, que se liberen de las fuerzas que intentan controlarlos y que forjen su propio camino, un camino lleno de amor, de felicidad y de realización personal. Que superen todos los obstáculos que se les presenten, que venzan a sus enemigos y que finalmente encuentren la paz y la armonía juntos. Este sería un final optimista, un final que nos dejaría con una sensación de esperanza y de triunfo, un final que nos recordaría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Otra posibilidad es que tengan que hacer un gran sacrificio para alcanzar su destino, que uno de ellos tenga que renunciar a algo importante, incluso a su propia felicidad, para que el otro pueda cumplir su propósito, para que pueda alcanzar su sueño. Este sería un final más agridulce, un final que nos haría reflexionar sobre el precio del destino, sobre el valor del sacrificio y sobre la importancia de la entrega y la generosidad. También existe la posibilidad de que su destino esté marcado por la tragedia, que a pesar de sus esfuerzos, de su lucha y de su amor, no logren escapar de las fuerzas que intentan controlarlos, que terminen separados, sufriendo o incluso perdiendo la vida. Este sería un final más oscuro y pesimista, un final que nos recordaría que la vida no siempre es justa, que el destino a veces es implacable y que no siempre podemos controlar nuestro propio futuro. Pero independientemente del final que les depare el destino, lo importante es que Serkan y Özge luchan por lo que creen, que se mantienen fieles a sus principios, que nunca se rinden y que siempre se apoyan mutuamente. Su valentía, su determinación, su amor incondicional y su espíritu indomable son los que los convierten en personajes inolvidables, los que nos inspiran a luchar por nuestros propios sueños, a defender nuestras propias convicciones y a nunca perder la esperanza. En resumen, el destino de Serkan y Özge es un misterio complejo y fascinante, lleno de giros inesperados, obstáculos, simbolismos y emociones intensas. Para descifrarlo debemos analizar su relación, su entorno, sus decisiones, su evolución personal y los mensajes ocultos en la historia. Y aunque no podemos predecir con certeza lo que les depara el futuro, podemos estar seguros de que su historia nos dejará una huella imborrable en el corazón. Bueno, hemos llegado al final de este viaje por el destino secreto de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración. Hemos analizado pistas, hemos considerado diferentes perspectivas y hemos especulado sobre posibles finales. Pero al final, lo más importante es que hemos compartido una experiencia juntos, que hemos conectado a través de esta historia y que hemos aprendido algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les haga pensar, sentir y soñar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero destino de Serkan y Özge? ¿Lograrán escapar de las fuerzas que intentan controlarlos? ¿O su destino está marcado por la tragedia? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus interpretaciones y sus predicciones. No se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima aventura. Nos vemos pronto.